Buenas tardes, chicos. Ahora vamos a trabajar pendiente de una recta. Estamos trabajando en el plano cartesiano, por lo tanto, lo primero que voy a hacer es trazar un plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano son dos segmentos de línea recta que son perpendiculares. Para que se cumpla la perpendicularidad debe haber ángulos de 90 grados. Puedo trazar el plano cartesiano usando lo que es las escuadras, las perpendiculares, pero hoy voy a usar el transportador. Entonces tiene que haber ángulos de 90 grados, marco un ángulo de 90 grados y con eso voy a poder trazar mis dos rectas. Bien, trazo el otro segmento de línea recta, la otra línea que es perpendicular a la que ya tenía yo trazada. Una vez que ya tengo la perpendicularidad, entonces ahora ya puedo graduar mis rectas. Una vez que gradúe mis rectas, entonces en el plano cartesiano yo puedo utilizar lo que es la localización de puntos para trazar segmentos de línea recta, y una vez que yo ya tenga segmentos de línea recta, pues entonces ya puedo calcular la pendiente o la inclinación de lo que es una recta. Ya tengo entonces el plano cartesiano, voy a ubicar un par de puntos. Por ejemplo, voy a ubicar un punto en la coordenada 1,4. ¿Ok? Y voy a calcular lo que es el siguiente punto, que va a ser en 5,2. ¿Ok? Ahí ubico mi otro punto. Y entonces este va a tener coordenado 5,2. Voy ahora a unir con un segmento de línea recta esos dos puntos y obtener una línea recta. Y yo tengo que saber qué inclinación tiene esa línea recta. ¿Cómo sé qué inclinación tiene esa línea recta? Bueno, yo lo puedo medir. ¿Con qué lo voy a medir? Con el transportador. Voy a ver cuánta inclinación tiene esa línea recta. La inclinación la siempre tiene que poner el transportador paralelo a lo que es el eje X. Este es mi eje X. Lo voy a poner de esta manera. Entonces, recuerda que voy a medir entonces como mi ángulo. Puedo medir la abertura que hay desde aquí hasta aquí, o puedo medir la abertura de aquí hasta aquí. Así estoy midiendo un ángulo positivo, así estoy midiendo un ángulo negativo. ¿Ok? Entonces pongo mi recta, que es mi transportador, de tal manera que sea paralelo al eje X, y entonces puedo medir que son 10, 26 grados. Ok, entonces aquí voy a poner una línea punteada para que tengamos una referencia. La abertura que estoy midiendo aquí son 26 grados. Bien, voy a calcular entonces la pendiente de la recta. ¿Cómo voy a calcular la pendiente de la recta? Yo voy a puedo trabajarlo otra vez con el triángulo rectángulo. Si yo pongo un punto aquí y entonces pongo una línea aquí, ahí voy a obtener un triángulo rectángulo. Puedo calcular entonces este ángulo de inclinación. Yo puedo calcular con una de las razones trigonométricas lo que es el ángulo de inclinación. Puede ser el seno, el coseno, la tangente. Voy a utilizar la tangente. ¿Por qué? Porque en este triángulo rectángulo yo conozco la magnitud que tiene este segmento de recta, que es uno de los catetos, y conozco la magnitud de este segmento de recta, que es el otro de los catetos. Si usara yo este segmento de recta, que es la hipotenusa, y usaría yo el seno y el coseno, la razón trigonométrica seno y coseno, entonces pues necesito primero calcular lo que es la distancia entre esos dos puntos. Mejor usamos lo que es la razón trigonométrica tangente. Entonces yo uso la tangente del ángulo alfa, y como ustedes recordarán, la tangente depende del cateto opuesto y del cateto adyacente. Entonces voy a trabajar mi cateto opuesto, voy a ver cuánto vale mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto es la distancia que hay entre este punto y este punto, es decir, 2 unidades. Observen aquí cómo tienen ustedes 2 unidades. Entonces aquí es 2 sobre el cateto adyacente, que es este segmento de recta, y entonces vamos a ver cuánta distancia tiene este segmento de recta. Es decir, de este punto a este punto hay 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, me va a quedar 2/4. Si simplifico, me queda 1/2. Y si obtengo el cociente, me va a quedar 0.5, su equivalencia. Tengo que ir a mi tabla de razones trigonométricas a ver a cuánto equivale la tangente de 0.5 para obtener este ángulo que tienen aquí. ¿Ok?
Con esto yo calculo la inclinación. Sin embargo, les había comentado que en geometría analítica no, sí puedo usar la tangente, por supuesto, sí puedo medir, por supuesto. Sin embargo, existe un modelo matemático para calcular la pendiente de la recta y ese modelo matemático es igual a la pendiente va a ser igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Si recuerdan ustedes, ya habíamos trabajado quién era x1, quién era x2. Si este punto que tengo aquí es mi punto 1, entonces este tiene coordenadas x1, y1. Si este punto es mi punto 2, entonces tiene coordenadas x2, y2. Con esos datos ya puedo sustituir en la ecuación de la pendiente y me va a quedar, necesito el valor de y2, que es 2, menos el valor de y1, que es 4, dividido entre el valor de x2, que es 5, menos el valor de x1, que es 1. Esto entonces me va a quedar 2 menos 4 menos 2, dividido entre 5 menos 1, 4. Esto me va a quedar entonces, esto va a ser igual a menos 1/2. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, pero hay un pero, aquí tiene un signo negativo. ¿Por qué? Si yo mido el ángulo, extiendo la línea aquí y mido el ángulo de aquí a aquí, es un ángulo positivo. Pero como estoy tomando este segmento de recta para tomar esta abertura, entonces estoy hablando de un ángulo negativo. Por eso es que me está quedando 1/2. Hay que buscar en las tablas de razones trigonométricas saber si es cierto que el ángulo o punto 5 en la tangente equivale a 26 grados. ¿Ok? Con eso ustedes pueden observar que estamos encontrando lo que es la pendiente o la inclinación de lo que es una recta. Bien, chicos, seguiremos trabajando con a lo largo de las actividades en pensamiento matemático.